Bien, bueno, pues buenos días. Es un honor darle la bienvenida a esta mesa de debate, que, como hemos dicho, se va a dedicar a la transformación digital y las tecnologías disruptivas al servicio del enfoque Una sola salud. Un marco conceptual que se ha consolidado como referencia imprescindible para abordar de manera integral los desafíos sanitarios, ambientales y productivos de nuestros tiempos, ¿no? El enfoque de una sola salud parte de una premisa fundamental, que la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas son interdependientes, actúan de manera dinámica y también es un sistema complejo. Como consecuencia, los riesgos emergentes, desde las enfermedades zoonóticas, que ya se ha comentado en la mesa anterior, también los efectos del cambio climático sobre la salud y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, requieren respuestas que trascienden de estos límites tradicionales que tenemos en los sectores, en las instituciones y en las disciplinas, como se ha comentado también, Juan lo ha comentado en la mesa anterior, ¿no? Tenemos que pasar esos límites tradicionales. Bien, pues en este contexto, la transformación digital adquiere una dimensión estratégica. No se trata únicamente de abordar un nuevo instrumento tecnológico, sino de habilitar una nueva forma de generar, de integrar y utilizar el conocimiento. Se han comentado, ¿no?, tecnologías como inteligencia artificial, análisis masivo de datos, modelización predictiva o la digitalización de procesos permiten potencialmente avanzar hacia sistemas de vigilancia más temprana, toma de decisiones más informadas y, por tanto, también más proporcionadas, una gestión más eficiente y anticiparnos a los riesgos. Sin embargo, y también se ha comentado, existen algunas limitaciones que se han comentado y que conocemos. La persistencia de esos sistemas fragmentados, la falta de interoperabilidad efectiva entre los sectores, la heterogeneidad, en ocasiones la insuficiencia y calidad del propio dato, ¿no?, así como los asociados a su gobernanza, que también se ha comentado. Todo ello hace que se dificulte esa construcción que todos deseamos en un verdadero ecosistema digital integrado. A todo ello se suman implicaciones éticas, que también saldrán, jurídicas, sociales, todo ello derivado de un uso correcto y responsable de los datos que obligan a encontrar un equilibrio adecuado entre la protección individual y el bienestar de la colectividad, ¿no? Por ello hablamos de tecnologías disruptivas al servicio de One Health cuando hablamos de procesos de transformación profunda que afectan a las infraestructuras tecnológicas, a los modelos organizativos, a los marcos de colaboración intersectorial y a la capacidad de los profesionales para operar en entornos crecientemente complejos. Bueno, el lema del Congreso, Conectando ideas, personas y soluciones, nos invita a reflexionar sobre cómo articular esa transformación para que las innovaciones tecnológicas se traduzcan en un valor público, ¿vale?, en sistemas más resilientes, en políticas más eficaces y, al final, mejorar la salud en todas sus dimensiones, como indica el propio contexto de One Health, ¿no? Y con ese propósito vamos a abrir esta mesa de debate y de reflexión con los extraordinarios ponentes que hoy nos acompañan. En cuanto a la dinámica de la mesa, haremos 3 sesiones de preguntas que dispondrán de unos 5 minutos aproximadamente para responder. Luego abriremos el debate para que todos podamos participar y podamos enriquecer las reflexiones que se hagan aquí, ¿no? Bueno, y sin más dilación, inicio la mesa haciendo las primeras preguntas al primer ponente, que es Ignacio Hernández Medrano, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal, con formación en gestión sanitaria y experiencia en estrategias de investigación clínica, graduado en la Singularity University, es fundador de Mendilian, que es una IA para el diagnóstico de enfermedades raras, y de Savannah, que hablaremos con un poquito más profundidad ahora. Debido a su talento y visión innovadora, fue Premio Princesa de Gerona en 2019, fue reconocido por Forbes en su lista de los 100 españoles más creativos del mundo empresarial en 2021 y entre los 23 líderes transformadores del 23. Bueno, Ignacio, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, centrándonos en los proyectos de IA, en concreto en Savannah, que nos gustaría que nos comentaras, en primer lugar, que nos hablas en qué consiste, cuáles son sus objetivos, y también, aprovechando que te tenemos aquí y que hay muchos debates en relación sobre la IA en medicina, de manera general nos cuentas el proyecto y también que nos comentes si los algoritmos terminan sustituyendo la parte del juicio clínico o bien son herramientas que al final lo que hacen es que amplifican ese conocimiento, ¿no? Desde tu experiencia en hospitales reales, ¿qué cambia realmente en la práctica médica cuando un profesional empieza a trabajar con este tipo de inteligencia clínica aumentada, ¿no?
como tú quieras. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Pues empezando por el principio, por lo que hacemos nosotros en Savannah, y luego contesto la otra pregunta. Yo soy, como se ha dicho, médico del Ramón y Cajal. Estuve allí 10 años practicando y, pues como muchos médicos, me di cuenta de la inmensa cantidad de información que metíamos todos los días en la historia clínica y que después pues, no podíamos reutilizar, ¿no? La palabra clave es uso secundario o reutilización. Si lo querías hacer, básicamente lo que tenías que hacer era coger un Excel o una base de datos y rellenar tú variable a variable, paciente a paciente. Un proceso increíblemente lento, torpe y manual, ¿no? Que llevaba años hacer el registro de una enfermedad cuando ya habías metido los datos previamente en la historia clínica. Entonces la idea pues, fue ¿por qué no utilizamos tecnología, técnicas computacionales para entrar en esas historias clínicas con respeto a la privacidad y extraer todas las variables por muy desestructurado que esté el texto? Eso se llama procesamiento del lenguaje natural, no lo inventamos nosotros, ya existía. Incluso existía el procesamiento del lenguaje natural de historia clínica, había ya quien lo había hecho en Estados Unidos, no en Europa, pero sí había algún caso en Estados Unidos. Pero nosotros en Savannah, desde España, sí que fuimos los primeros en hacer eso con nivel científico. ¿Eso qué quiere decir? Con una metodología de validación que hace que cuando yo extraigo las variables estoy seguro de que son correctas. Se dice rápido, pero desarrollar esa metodología ha llevado pues, mucho tiempo y también bastante dinero, inversión, para poder tener algo que incluso a día de hoy nos acepta la EMA, tiene valor regulatorio. De tal manera que ya no hay ninguna razón factual para que las bases de datos de las enfermedades a partir de las historias clínicas las hagan los humanos. Hemos demostrado, está publicado muchas veces, que con inteligencia artificial lingüística esto se puede hacer a escala. Entonces, bueno, pues a día de hoy pues en 14 países, en América, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, exportada esta tecnología española, creada entre Madrid y Barcelona, y extrayendo las variables de las historias de esa manera que he explicado. ¿Y para qué? Bueno, pues para todo lo que se está hablando esta mañana y se va a seguir hablando. Necesitas los datos tanto para mirar al pasado, ¿no?, en lo que llamamos la estadística, describir lo que ha ocurrido, como para mirar al futuro en lo que llamamos la probabilidad, ¿no?, o la predicción, ¿no?, que cada vez es más fácil hacerla porque tenemos machine learning, tenemos inteligencia artificial. Pero sin ese sustrato de datos no se puede hacer. Entonces nosotros aportamos ese sustrato de datos y además permitimos a los hospitales no solo que transformen sus datos, sino que luego lo puedan compartir a partir de nuestras plataformas, que luego hablaré un poquito más de ello. No me quiero enrollar más con Savannah, pero esa es la idea. En cuanto al papel del médico, después de pues, más de una década trabajando en IA, ¿qué vemos? Bueno, lo que vemos es que al final, cuando tú tienes, como decía, un gran histórico de datos, puedes modelizar o predecir lo que le va a ocurrir a un individuo concreto con ciertos límites, ¿no? Esto es lo que algunos llaman la medicina de precisión o medicina individualizada. Y es verdad que hasta que no ha llegado este machine learning o esta IA no lo podías hacer. Era un sueño, pero si no tenías la técnica matemática computacional para poder hacer esos modelos, pues se quedaba en un deseo, ¿no? Pero ahora es verdad que con estos modelos tú sí puedes decir, bueno, pues este paciente concreto me va a responder a inmunoterapia, o este paciente concreto me va a hacer un brote, o me va a reingresar por urgencias. Te da una cierta capacidad de ver el futuro, ¿no? Sin querer sonar sensacionalista, pero es así. Te ayuda a clusterizar, a agrupar los pacientes de una manera más estrecha, ¿no?, que es lo que quieres en medicina. No ir a población, sino ir a individuo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es verdad que por encima de esto estamos viendo aparecer en los últimos 3 años una capa muy interesante, que es esta IA que no es inferencial, no hace modelos predictivos, sino que lo que hace es que imita el razonamiento humano en lo que todos usamos a diario, que son los ChatGPTs y demás. Y esto también está siendo positivo porque está agilizando los procesos clínicos. Entonces creo que la intersección de las dos capas, de esa IA inferencial que lleva ya con nosotros 12 años, los modelos predictivos, con la IA, por algunos llamados generativa, a mí me gusta más llamarla deliberativa o razonadora, que nos permite agilizar, pues nos está llevando a un nuevo paradigma en el que vamos a tener esos compañeros nuevos, que ya no son humanos, son digitales, que son los agentes de IA, que van a ser cada vez más autónomos. Pero lo que es bonito e interesante y se suele olvidar es que esos agentes autónomos a su vez van a ser usuarios de los modelos predictivos.
porque ellos van a tener el tiempo y las ganas de usarlos, cosa que los médicos humanos no hubiésemos tenido, por muy buenos modelos que tuviéramos. Por eso creo que hay una cierta convergencia tecnológica. Entonces, el papel central del médico humano, el profesional sanitario humano ahí es enorme por muchas razones, por causalidad, por pensamiento contrafactual. Hay muchas cosas que las máquinas no pueden hacer, pero ahora con estos compañeros creo que nos vamos a convertir, o se van a convertir mis compañeros, en supermédicos. Así es como veo yo el futuro inmediato. Suena bien. Muchas gracias, Ignacio. Pasamos con la segunda ponente, con Silvia González González, responsable del área de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Castilla y León, miembro del proyecto Agraria. Es doctora en informática y entusiasta de la ingeniería y la innovación, con más de 10 años de experiencia en proyectos relacionados con el ámbito I+D y 4 años liderando equipos de técnicos multidisciplinares, joven y dinámico en el campo de la analítica de datos y la inteligencia artificial. Tiene experiencia en el desarrollo de técnicas de analítica de datos, de Machine Learning, de Deep Learning, algoritmos de Edge and Cloud, análisis de series temporales, clasificadores y regresiones, entre otros. Todas ellas orientadas a la aplicación de tecnologías 4.0 en sectores y temáticas muy variadas como Smart City, sostenibilidad, salud, agroalimentación, industria 4.0, energía, mantenimiento. Bueno, Silvia, vamos a hablar de producción agrícola, ¿no? La producción agrícola avanzada está experimentando una transformación sin precedentes gracias a la incorporación de la inteligencia artificial, ¿no?, a lo largo de toda la cadena de valor, desde la planificación de cultivos hasta la distribución final, ¿no? La IA permite analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, optimizar la toma de decisiones, incluso reducir incertidumbres quizás en clima, suelo, plagas. ¿Podrías explicarnos en qué consiste primero el proyecto Agraria y qué mejoras aporta a la producción agrícola de nuestro país desde la perspectiva de una sola salud? Y si puedes ponernos algún ejemplo, estaría genial. Pues muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo porque no es mi ámbito de la salud el más relevante, ¿no?, en nuestro campo. Nosotros nos encargamos de analizar datos y muchas veces es irrelevante de dónde procedan esos datos, si son de salud médica, si es de veterinaria, si es de industria, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que el trabajo donde lo hemos realizado a mayores es a nivel industria, pero bueno, todos los modelos y los algoritmos que se realizan se pueden trasladar a lo que es la salud o en este caso el proyecto Agraria, ¿vale? Simplemente unos números. España se considera como innovador moderado en la Unión Europea. Eso significa que ha pasado del puesto 16 al 15 desde el 2020. Esto también afecta al hecho de que el sector de la agricultura solo está representado en un 15,8% de empresas innovadoras en este sector, lo que da margen a una mejora contundente en todos los proyectos de investigación que se quieran realizar. La Unión Europea está dando un montón de ayudas orientadas al tema agrario, que es de lo que vengo a hablaros, que es el proyecto Agraria. Por ejemplo, en esta anualidad, la línea de emisiones tiene un punto específico que va sobre temas agrarios, predicción de elementos de cosechas, todo lo que tenga que ver con elementos agrarios, cultivos, riegos, predicciones, modelos de IA para aplicar a este sector. ¿De acuerdo? Comentaros que el proyecto empezó en el 2020 y terminó en el 2024, duró 4 años. El líder del proyecto fue GMV, pero el consorcio estaba formado por otros 24 socios. Así que me he tenido que apuntar un poco todos los desarrollos que hicieron cada uno de los socios porque no estuve implicada en todos y cada uno de ellos, pero sí que es cierto que son tan variados y tan interesantes que al menos, por lo menos, nombrar un poquito en qué estaban orientados cada uno de ellos. Los objetivos fundamentales del proyecto de Agraria eran 2. Uno de ellos era investigar las técnicas de IA que se puedan utilizar en el entorno agrario y el otro era investigar las tecnologías existentes. Uno de los problemas que tenemos en el entorno agrario es que no tenemos conectividad. Las tierras están en el campo y la conectividad no siempre llega, al igual que la energía para poner sensores, obtener los datos. No es como una historia clínica que el médico te la rellena o que tienes pruebas. En el campo no existe eso. Entonces, pues, uno de los puntos de investigación era la creación de sensórica, las nuevas redes 5G, placas fotovoltaicas y optimizaciones de energía de esas placas fotovoltaicas, pues, para todo lo que es el sector agrario.
La idea de la utilización de estas dos herramientas, porque son herramientas como tal, la inteligencia artificial y las tecnologías 4.0, en toda la cadena de valor era innovadora en sí misma, ya que la cadena de valor parte desde la producción, la transformación y la distribución. Y como tal, dentro de este proyecto teníamos desde los agricultores hasta las personas que se encargaban de la logística y el transporte de esos productos, hasta empresas de distribución como tiendas a pie de calle con cajas registradoras, con venta directa a las personas. Y la idea como tal era obtener una agricultura más digital, sostenible, eficiente, productiva y competitiva, vamos, más de todo, mejorarlo en general. Así es como se resumiría, ¿vale? Las investigaciones de los socios, sobre todo en técnicas y las técnicas y las herramientas, eran en la parte de IA tanto modelos predictivos, regresores, clasificadores, también de procesamiento del lenguaje, que es lo que ya ha comentado Ignacio, de IA generativa, que es lo que estamos oyendo a día de hoy, que permitiese recomendaciones a los agricultores de forma natural, es decir, que ellos pudiesen entenderlo, porque hasta ahora eran simplemente números que lo podían llegar a entender mejor o peor, pero ahora ya se dan esas recomendaciones de forma más clara. Y también la identificación, como os he dicho, de otras técnicas de comunicación o protocolos de comunicación más a pie de campo, como pueden ser LoRa, Narrowband, en realidad todo lo que se llama Internet de las Cosas, IoT. ¿Vale? También el procesamiento, el almacenamiento y la arquitectura de la recogida de todos esos datos, como he dicho, de su almacenamiento, de su transformación y de la parte de los modelados. Y la definición de si los modelos de IA se tendrían que encontrar en el Edge, en el Fog o en el Cloud. En este caso es muy crítico porque al no haber toda la conectividad necesaria, muchos de esos modelos tienen que ejecutarse, procesarse y dar una respuesta en lo que es la propia finca. Es decir, que una persona con un móvil puede hacer una foto a la planta, al árbol, a su hectárea y poder dar en ese mismo momento, una predicción de cuál va a ser mi producción de cereal, qué enfermedad tiene este trigo o necesito regar o no regar. Luego existe el otro nivel, que es el de el fog, que es la niebla, que es como algo intermedio. Pues si tienes una bodega, imaginaos, pues a lo mejor el procesamiento o la información se queda a ese nivel de bodega. Y luego en el cloud, cuando ya tienes infinitos datos y es imposible procesarlos de otras formas. En el caso del cloud, muchas de las empresas tenían una problemática, que era el coste que es llevarlo todo al cloud. Hay una cosa que hay que pensar, que es todo lo que se sube, se consulta, se almacena y se procesa en el cloud, se paga por todas y cada una de las operaciones. Por lo cual, muchas de las empresas lo único que hacían es subir datos estadísticos o ya preprocesados a lo que es el cloud. Y lo que es el grueso del procesamiento se hace en la tierra, para almacenar esos datos solo lo justo y necesario para hacer las inferencias y obtener simplemente datos ya cocinados en el cloud para su procesamiento a posteriori o su análisis a posteriori. Esto es debido a los costes, que son ingentes. Además, ahora con la nueva regulación europea, pues si los datos sobre todo son a nivel médico, pues solo se pueden quedar en lo que es el entorno europeo, lo que dificulta también el cloud, porque hay Azure, Microsoft, tienen muchas veces los espacios de datos distribuidos, lo que no te pueden asegurar de que todo el espacio de datos se encuentre dentro de la Unión Europea. Bueno, te lo aseguran si pagas más por ello, si no, pues no te lo aseguran, lo que es también una problemática, ¿vale? Todo es cuestión de dinero, si no hay dinero por medio, todo se complica. Y bueno, luego, como os he dicho, tenía una lista de todos los casos de uso que he encontrado y he recordado de este proyecto. ¿Vale? Entonces, algunos de ellos serán gestión de imágenes por satélite para el cálculo de aforo de cosechas. También gestión de imágenes multiespectrales. Esos son un tipo de cámaras nuevas que están saliendo ya lleva unos años, pero que permite ver múltiples espectros que nos pueden ayudar a identificar pues, enfermedades que no se ven a simple vista debido a que están a lo mejor en el espectro de color de otras cámaras, y hacer ese análisis inicial y luego ya centrarte en la cámara que sí que te muestra ese espectro para reducir los costos. Computación cuántica para el análisis de
de estas imágenes. Como sabréis, es otro tema que se oye mucho a día a día, aparte de la IA, que es la computación cuántica, que lo que nos permite es pues, mejorar y ser más rápidos. Detección temprana de plagas, identificación de las frutas de los árboles, estudios energéticos para reducir los consumos, algoritmia predictiva de riego y fertirrigación, difusión de pesticidas de forma precisa, utilización de gemelos digitales para recomendaciones, generaciones de imágenes sintéticas para poder entrenar todos estos modelos de visión cuando no existen esas imágenes en la realidad. Y, por ejemplo, predicción de crecimiento de la fruta y el momento óptimo de maduración. Todo ello orientado a lo que es la agricultura, pero como hemos estado oyendo estos 2 días, todo lo que comemos al final nos afecta, por lo cual la comida que comemos afecta a nuestra salud y es relevante en nuestro día a día y en el One Health. Muchísimas gracias, Silvia. Pasamos a presentar al último ponente de nuestra mesa, a Carlos Piñeiro. Es CEO de Animal Data Analytics, licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, doctor por la Universidad de Meiji en Tokio, diplomado por el Colegio Europeo de Gestión de la Salud Porcina y especialista en evaluación del impacto ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Grupo Temático Español sobre Digitalización y Big Data dentro del sector agrícola y ganadero, profesor de Ganadería de Precisión de la Universidad Alfonso X el Sabio y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Producción Científica Porcina y académico correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Bienvenido, Carlos. Bien, uno de los retos, de los grandes retos globales de una sola salud es la reducción del uso de antimicrobianos en ganadería para evitar resistencia. ¿Cómo pueden estas herramientas de análisis de datos ayudar a mejorar la sanidad animal y al mismo tiempo reducir la dependencia de tratamientos antibióticos? Pues pueden, lo hacen y más que lo van a hacer. Pero antes de darle un poco más de detalle a esta respuesta, sí que me gustaría darle un poco más de contexto a esta cuestión. En primer lugar, y mientras escuchaba en la mesa anterior a Isra Cruz, donde daba un poco de historia, ¿no?, alrededor del concepto One Health, yo no podía evitar pensar en que algo que los veterinarios conocemos muy bien y que es posible que algunos de ustedes no conozcan, y es que en el emblema de los veterinarios, que es tan pequeñito y no se ve, pero hay 4 palabras en latín, que para los que hayáis estudiado latín pues vais a entender rápidamente, que es Hygiea Pecori Salus Populi, que es la higiene del ganado, es la salud del pueblo. Esto es de 1913, me parece que está, o sea que digamos es, no sé si un embrión o una primera forma de una sola salud que los veterinarios, digamos, llevamos muy de serie, muy en la genética. En todo ese contexto, la pregunta que me haces va muy dirigida a esta cuestión. Decía yo que le quería dar un poco de contexto y voy a citar 3 o 4 cuestiones que me parecen muy relevantes antes de ser preciso en la respuesta. Lo primero lo ha citado también Silvia, y es, hay una ley del dato nueva desde octubre, que es el Data Act, que además está en vigor, no necesita transposición, y pone sobre la mesa algo muy serio que va a dar un revolcón extraordinario a muchas cuestiones. Y es que por primera vez hay un marco regulatorio que dice que el dato es un activo y que pertenece, en nuestro caso, al productor, al ganadero, es decir, ese robot de ordeño, ese sensor, cualquier dato generado por un sistema pertenece al ganadero, es un activo y se promueve su uso. Es decir, pasamos de ecosistemas cerrados que también se ha comentado antes, a que aquello se mueva y que la gente los use, no solo dentro de su propio sector, sino con otros sectores. Lo segundo que quería comentar, y es que todos estamos, sobre todo en los 2 últimos años, lo habéis citado, fascinados con la magia de la IA generativa. Y claro, cómo no, es que es como para no estarlo, ¿no? Pero esto tiene mucho de proceso y antes de que la magia pase, tienes que tener una buena materia prima. El dato, la gobernanza del dato, que también se ha comentado antes. En nuestro caso, nos llegan a veces empresas que con 1 millón de filas en el Excel que te dan, dicen, mírame a ver qué ves. Y tienes que descartar el 80% de los datos, porque no son de calidad, porque están repetidos, porque faltan, porque están fuera de rango, porque no están metadatados, que he aprendido a decirlo ya también, y porque no se le puede sacar partido. Esos datos han de transformarse en información desde la más básica y que no se puede, en nuestro sector, que tiene mucho de primario, de no manejar el Excel, dicho con respeto, a utilizar un chat GPT de 200 euros de una manera muy sofisticada. Tienes que generar alertas, tienes que generar monitorización, tienes que generar analítica explicativa, que se ha citado también, analítica
predictivo utilizando esos algoritmos de inteligencia artificial no generativa que llevan ya casi, bueno, varias décadas con nosotros, y luego sí, ya digamos, le pones todo lo que ahora mismo cualquier LLM, ChatGPT u otros te permiten. Bueno, ese proceso, esa cultura de trabajo la tienes que crear, porque es que si no, la IA lo que te hace es amplificarte lo que tengas. Y si tienes un churro, te lo va a amplificar y te va a salir churro y medio. ¿Cómo vas a entrenar un algoritmo con datos malos? Y si no lo son, o no estás seguro de que lo son, pues va a ser decepcionante. Y esto, digamos, en la práctica, digamos, yo lo que les estoy comentando viene mucho desde la trinchera, por así decirlo, ¿no? Desde el día a día, de cómo te pones con un agricultor, te pones con un ganadero, te pones con un compañero veterinario, con un gerente de producción y dices, bueno, yo quiero hacer mejor lo mío, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es, vamos a trabajar, vamos a sudar, vamos a picar un poco de piedra, vamos a generar esa cultura de trabajo, porque tienes que cambiar la forma en que tu empresa, las personas que estáis ahí, trabajáis para hacer de esto una herramienta y una rutina para que luego todo eso vaya llegando, hacerlo de manera general. En este contexto ya empezamos a tener, y ahora pondré un par de ejemplos también para que se entienda mejor, siempre los casos de uso son muy agradecidos para esto, un concepto que es la sanidad de precisión, que es la evolución de la ganadería de precisión, donde juntamos, digamos, todo lo que la ingeniería ha traído al sector de sanidad y producción animal en las 2 últimas décadas, lo juntas con las comunicaciones, que afortunadamente están dejando de ser un problema. Yo creo que todos los que hemos visto la primera vez el carrusel de satélites del Starlink, pensamos que nos están invadiendo, ¿no?, los marcianos, y el Starlink de este hombre de Elon Musk, pues al final te permite tener una conexión en mitad de la nada, que te permite tirar un cordón umbilical para hacer esa vigilancia sanitaria de cuestiones de vacuno de campo, de una granja perdida o de una finca que tenía, y tú ahora mismo puedes entablar una conversación sacando datos y devolviendo información para que pasen cosas. Y bueno, pues la sanidad de precisión lo que hace es utilizar esas herramientas que ya estaban, digamos, ingenieriles, dicho con respeto, las comunicaciones, para traerlas a términos que en este caso los veterinarios son los que entendemos dentro de esa cadena agroalimentaria de datos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues algo que yo en la vida hasta hace relativamente poco podía pensar hacer, y era conceptos tan básicos como la prevalencia e incidencia de enfermedades, pues ahora podemos hacer en tiempo real o semirreal. Semirreal dentro del día, muchas veces es suficiente. Hacer un tiempo real, esto lo conocéis bien, muchas veces el coste de computación es carísimo, por así decirlo. Saberlo en este minuto o 5 minutos después, a mí me da igual, pero es mucho más caro saberlo en cada segundo, ¿no?, para entendernos. Entonces, con sistemas muy sencillos, para lo que llevamos todos en el bolsillo desde hace ya tiempo, una persona que sepa poner un WhatsApp, que sepa hacer una observación sindrómica, que sepa ver si hay un problema respiratorio. Luego ya el laboratorio dirá si es una estrepto, si es una pasterela, si es un micoplasma, si es lo que sea. Pero tú haces esa observación sindrómica y ves que se te están acumulando las observaciones y que además la incidencia, que la conocemos todos muy bien en teoría, pero que la incidencia vaya así, que vaya así, o que vaya así, a mí me cuenta una historia distinta y por tanto reaccionaré de manera distinta. Yo no voy a estar allí como veterinario porque es imposible ir una vez a la semana o al mes o cuando sea, pero puedes meter a la gente en la rutina de hacer lo básico, esas observaciones de esa manera regular, y juntarlo con otras herramientas como la bioseguridad inteligente, que nos permite entender cómo nos movemos, cómo se mueven los vehículos, cómo se mueven las personas entre las diferentes granjas, porque a veces somos nosotros mismos los que hacemos de vectores, de diseminadores. Si yo fuera, a veces lo comentamos un poco de broma, pero les estamos poniendo autopistas a los patógenos. Antes tenía mucha dificultad para moverse, ahora mismo con el molinillo que son, el avispero que son, estos sistemas, que son sistemas muy conectados, les estamos facilitando esta cuestión. Por tanto, si yo entiendo mejor si la gente hace lo que dice, y yo le digo que mira, es que cuando vas a cargar terneros tienes que pasar antes por el centro de limpieza y desinfección, y de eso tengo evidencia, o hasta ahora que supongo que este señor se acordó de lo que yo le he dicho que tenía que hacer y lo está haciendo, y a lo mejor como iba con prisa le ha dado un agua al camión y no la ha lavado del todo bien, y luego la salmonela que no sé cómo me ha venido porque no te has enterado de nada. Bueno, esto nos está permitiendo establecer esas relaciones de manera sencilla, de manera fiable, como hasta ahora no habíamos podido, con todo lo que es, en este caso, la cadena agroalimentaria y, por supuesto, con las implicaciones One Health que tiene. Con todo esto, claro, es mucho más fácil. Primero, si yo diagnostico mejor
y diagnostico antes, por supuesto me tengo que seguir apoyando en el laboratorio, otra fuente de datos que tiene que quedar conectada, pero si diagnostico mejor y diagnostico antes, voy a seleccionar mejor el tratamiento, que a veces no será tratamiento, será prevención por diferentes cuestiones, porque mira, no hemos respetado tal o cual cuestión. Si además yo sé lo que le estoy poniendo, porque el sistema, y les estoy diciendo algo que estamos haciendo ya todos los días, es decir, este es parte de nuestro trabajo que hacemos con las empresas que dices, oye, que mira, que voy a tratar este ternero o este lechón, y él me dice, como yo le he dado de alta ese lote, esos animales, mira, como pesa 250 kilos, tienes que poner 3,5 centímetros de no sé qué de oxiciclina, tal y cual. El señor ya no hace a ojo, ya no le pone entre 3 y 5 que le ponía, sino que está diciendo, esto es lo que tienes que poner. Y luego además registra lo que ha puesto. Con lo cual el sistema te dice si estás sobredosificando o infradosificando, donde toque. Con lo cual yo tengo comunicación abierta con un montón de granjas, de compañeros, de trabajadores, donde sé lo que está pasando de una manera efectiva. Mi tiempo vale más pensando que peleándome con papeles, con Exceles o con sistemas complejos, y por tanto puedo hacer un mejor diagnóstico, una mejor prevención y un mejor tratamiento. Y lo mejor de todo, que si un poco lo comentaremos después, es que no es que yo diga que lo hemos hecho bien, es que tengo las evidencias de que aquello se ha hecho como se debía hacer, y cuando hay desviaciones podemos atenderlas. Por tanto, la verdad es que estamos en un momento extraordinario, porque la velocidad de cambio es fenomenal. Estas herramientas estamos, digamos, haciéndolas aterrizar en el día a día. Parte de los profesionales, o mejor dicho, una parte del trabajo de los profesionales es esa, hacerlo aterrizar en esa idiosincrasia de sector, en ese trabajo, en ese lenguaje, en esa forma de hacer, para que al final pues las cosas pasen y no nos quedemos en, bueno, creo que lo estamos haciendo bien y no sé yo, a ver si podemos mantenerlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista ahora es afortunadamente más fácil que nunca, y la velocidad de evolución es fenomenal. Genial, fantástico. Bueno, pues continuamos con la siguiente pregunta para Ignacio. Ignacio, si pensamos en el enfoque One Health, gran parte de los datos siguen, lo hemos comentado, ¿no? Siguen fragmentados entre sistemas sanitarios, sistemas veterinarios, ambientales o agroalimentarios. Desde la perspectiva de Savana, trabajando con grandes volúmenes de datos, pero todos de origen clínico, ¿qué tipo de información sería más valiosa integrar en las historias clínicas humanas para generar verdaderas herramientas predictivas en salud pública? Lo siento, me ha salido la vena salubrista. Te lo tenía que preguntar. Bueno, siempre tiendo a responder desde mi perspectiva de médico o de medicina humana, que es la que conozco, pero sí que estamos viendo una evolución, ¿no? Que lo has comentado de alguna manera. Un diputado europeo me contó que Europa tiene una visión, ¿no? Que seguro que muchos conocéis, una visión nueva después sobre todo del COVID, que es que igual que hemos sido buenos en crear un mercado común europeo, eso se nos ha dado más o menos bien, otras cosas no han funcionado tan bien en Europa, pero es así, había llegado el momento de crear un mercado común del dato y promover que el dato sea un activo económico que genera valor económico y que se mueve por Europa. Quitar un poco esa moralina europea de que vender datos es malo, es de mala persona. Entender que si el dato persigue un buen fin y además está anonimizado, es bueno, es de buen europeo que el dato viaje y se comercie con él y se genere valor económico en torno a él. Europa pretende generar este cambio, que el más difícil siempre es el mental, ¿no? Y luego lo hace a través de sus regulaciones. Entonces crea esta normativa que has comentado y crea también en el mundo de la medicina humana el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es lo mismo que acabo de decir, pero aplicado a sanidad, que obliga, esto es interesante, obliga a los hospitales a compartir el dato con unos parabienes, en unas plataformas concretas, por supuesto anonimizado, con un precio, lo que quieras, pero obliga. Y esto nos cambia un poco la situación. Entonces, ese Espacio Europeo de Datos Sanitarios es como una especie de carrera que ha arrancado, a la que todo el mundo ahora tiene que ponerse al día. E incluso se está financiando. Crea tu propio espacio de datos, ¿no? Entonces, la visión que nosotros, a pesar de que venimos de la medicina humana y venimos de algo muy concreto, como son las historias clínicas de los pacientes, siempre hemos creído que cuanto más amplitud de miras tengas con la creación del espacio de datos, más capas de datos pongas, mejor funcionará la IA. Si yo no solamente meto la historia clínica, sino que meto las resonancias magnéticas y el genoma y el proteoma y el microbioma, y si meto datos de medio ambiente, que para nosotros es como médicos es una cosa muy general, pero aquí se particulariza en lo que es, mejor funcionarán esos modelos, ¿no? Y más sentido tendrá el Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Y esa es la visión que defendemos. Entonces, nos presentamos a una convocatoria
que con fondos NextGen sacó el Ministerio de Digitalización para crear un espacio europeo de datos sanitarios en una región europea que sería el primero One Health, que tendría todos los datos, todo no existe, pero que tendría más datos que solo los del hospital. Y lo ganamos, de hecho sacamos la máxima nota de España en esa convocatoria y lo estamos montando, lo estamos haciendo con el Principado de Asturias. Entonces este espacio de datos europeo, One Health, tiene pues datos agrícolas y de otro tipo, más allá de las historias clínicas del hospital. Y Asturias va a poder, digamos, ceder ese dato a investigadores de toda Europa a cambio de un precio, de un retorno, y es en lo que estamos ahora mismo. Digo, por concretar con algo que está ocurriendo a día de hoy, en lo que España está siendo puntero, gracias en este caso pues a la confianza de esta institución, ¿no? Y esa es la visión que yo creo, espero, que se va a seguir expandiendo en los siguientes meses y años, porque como bien dices, estamos en un momento favorable a esta mentalidad, desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista también tecnológico. Muchas gracias. Silvia, los sistemas agrícolas generan hoy enormes cantidades de información sobre clima, suelo, agua, biodiversidad, plagas. ¿Podría la agricultura convertirse en una especie de red de sensores territoriales que aporte información valiosa también para la salud ambiental o incluso para la salud pública? Y teniendo en cuenta las grandes promesas de la IA, que es anticiparse a los problemas antes de que se materialicen, ¿hasta qué punto estamos empezando a pasar de reaccionar ante sequías, plagas o enfermedades para anticiparlas con suficiente margen para cambiar decisiones sobre el cultivo? Pues, como ha comentado Ignacio, lo que se está promoviendo ahora son espacios de datos para compartir los datos, pero no solamente esos espacios de datos, sino espacios de modelos. Es decir, que algo que funcione en Madrid, un estudio predictivo de inundaciones en Madrid, en Barcelona, en Valencia, que ya se haya hecho el modelo predictivo de cuándo puede haber una inundación, cuándo puede haber un problema hídrico, pueda ser exportado a otras comunidades, a otros países y puedan hacer uso de ese modelo. Entonces, ¿existe? Sí. ¿Se está planteando y va a poder ocurrir en el futuro? Pues queda un poco de tiempo, pero son los pasos que se están realizando. Nosotros estamos colaborando en un proyecto europeo. Se ha propuesto un proyecto europeo en esta línea, es decir, el estudio de la cuenca hidrográfica de diferentes zonas críticas que pueden ser inundables, como por ejemplo puede ser Valencia con lo del Barranco del Pollo, que ya hemos visto los problemas, las inundaciones que hubo. Existen otro tipo de inundaciones, por ejemplo en Finlandia los problemas de inundaciones que tienen es por congelación de los glaciares, cuando se descongelan es cuando tienen esas inundaciones. Entonces, esos modelos serían diferentes, obviamente, porque cada uno va a coger una parametrización y unos datos distintos, pero la idea es que una vez creado ese modelo se pueda compartir con el resto de los países y ellos pueden hacer uso de esos modelos, simplemente introduciendo sus datos y teniendo las predicciones correspondientes de ellos. Entonces, como te comentaba, este proyecto que se ha propuesto no solo colabora con Finlandia, sino también es que en Portugal, Alemania, Valencia, entonces integra muchos países para generar una predicción de unas posibles problemáticas que puedan afectar a la salud. Entonces, a futuro sí, se podrá, esperemos que sí, y sobre todo que en el acto generoso de que eso se pueda ceder sin mayor problema al resto de las comunidades dentro de la Unión Europea. Porque en este caso no es tan crítico compartir los datos porque no son de pacientes, ¿de acuerdo? No son privados, son datos de las cuencas, de los no me acuerdo cómo se llaman ahora, de los embalses, de los ríos, de las normativas que tiene cada país, pues cuando tienen que abrir los embalses, cuánto agua puede llevar cada río. Entonces, eso no es crítico, se puede ceder, es más, en la mayoría de los casos es público, por lo cual la importancia aquí está en los modelos que se desarrollen y en las recomendaciones que se hagan de esos modelos. Obviamente, como hemos dicho antes, el procesado del lenguaje natural de esas recomendaciones hay que tener cuidado con ello. Bueno, la IA generativa tiene un problema en algunos casos que es que alucina. Entonces, las respuestas que te dan no tienen por qué ser siempre las más correctas. Entonces, nos tendremos que centrar en eso para que las recomendaciones y las predicciones que hagan los modelos sean realistas y puedan llevar a las personas a tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias.
Carlos, en muchos mercados el consumidor asocia espontáneamente lo tradicional o lo natural con una producción más sana o segura. Sin embargo, muchas de las innovaciones tecnológicas en ganadería, desde sistemas de bioseguridad hasta análisis avanzado de datos, buscan precisamente mejorar la sanidad animal y la seguridad alimentaria. ¿Existe una tensión entre esa percepción social y la modernización del sector? ¿Cómo puede el sector comunicar mejor que la innovación también puede ser una aliada de salud y de la sostenibilidad? Bueno, yo creo que ¿no se está encendido? Sí. Está bien, ¿no? Precisamente toda esta cuestión favorece algo que es extremadamente interesante y que es la transparencia. Es decir, no es que yo diga que haga ciertas cosas, sino que puedo evidenciar que las he hecho, que he respetado las normas de regulación, las normas de mercado, las normas de calidad que me exijan. Por tanto, desde este punto de vista, garantizar sanidad, bienestar animal, otra cuestión de mucha importancia, emisiones, etcétera, es algo que se alinea muy directamente con esta cuestión. Me gustaría, además, bueno, los comentarios de Ignacio me vienen muy bien, ¿no? Porque hay una cuestión con este concepto que es muy poco conocido todavía, pero lo vamos a conocer mucho más, y es oficialmente ese espacio de datos. Y esto viene a solucionar una cuestión que yo personalmente me llevo encontrando más de 2 décadas cada vez que iba con una empresa a hablar de datos, de tu software, de tu solución, de tu consultoría. ¿Y con mis datos qué pasa? ¿Y quién los ve? ¿Y cómo se usan? ¿Y qué trazabilidad tengo? Y ante la duda, ese gerente o esa empresa se quedaba quieto, consideraba que sus datos eran sensibles o que no le autorizaba a su consejo de administración o lo que sea, y había mejoras o negocios que no se hacían ante la duda, y más con las incertidumbres que había, sobre todo basado en los modelos de trabajo de las grandes tecnológicas americanas. El espacio de datos promovido por la Comisión Europea, lo primero que promueve es la seguridad de que el control de los datos siempre lo tiene uno. Y tú le vas a dar la llave de esa casa, de la casa que estáis montando nosotros en Asturias, las que estamos montando nosotros en la cadena agroalimentaria, con otro espacio de datos también, o el que sea, tú te vas a relacionar con quien quieres y con las evidencias que no vamos a entender los que estamos aquí, pero sí el ingeniero de sistemas de esa empresa va a decir, oye, que esto está bien hecho, no se ha hecho nada, que tú no tenías que hacer, etcétera. Y lo segundo, además, que es que no puedo estar más de acuerdo con Ignacio de nuevo, es que esto está para hacer más y mejores cosas, para generar negocio, en el nuestro, que además es curioso, me alegra ver que llevamos una filosofía parecida, pero claro que llevamos cadena agroalimentaria, donde tenemos pues, granjas de genética, fábricas de pienso, farmacéuticas con sus vacunas, aditivos, plantas de sacrificio, transformadores, todo eso también. Pero en el espacio de datos nuestro han entrado clínicas veterinarias. Porque además se lo explicamos y decimos, oye, que es que con el gato, con la mascota, me decían ellos, claro, es que yo tengo que dar un tratamiento u otro, si el dueño está inmunodeprimido o no, pues tengo que hacer ciertas cosas. O, por ejemplo, que lo comentaba con Fernando el otro día, que también, Grefa es una de las que está en esto. Y dice, bueno, es que a veces te encuentras estudios que hacen ellos fenomenales de salmonelas multiresistentes en cigüeñas. La cigüeña está en el campo, está en el campanario allí, donde sea, tiene la granja cerca, la fábrica de pienso no sé cuántos, y luego llegas al Ramón y Cajal y compara los serobares de salmonela, o mejor dicho, no los comparas porque no sabes, cuando esa conexión, que de primeras no se produciera porque ellos tienen que trabajar internamente, y TCL lo mismo, el otro lo mismo y nosotros también, pero en un segundo paso, cuando hayamos echado a rodar las cosas, lo normal es que nos llamemos a la puerta y decir, oye, ¿cómo estáis con esto? Ya lo habéis hecho, ¿no? Ya habéis puesto orden, pues vamos a hacer esto que tenemos que hacer. Pero claro, antes de correr hay que andar. Y el dato hasta ahora, en general, en la mayoría de los sectores que conozco, y particularmente en el nuestro como primario, que es algo entre inútil y molesto, a lo que no se le da valor, no se le reconoce. Y es todo lo contrario. Y esa es la gran apuesta de la Comisión Europea, donde dice, señores, el valor se tiene que redistribuir entre quienes lo generan. Productores, hospitales, pacientes, industria, y no terminar en un sitio que, a pesar de las seguridades, por muchas veces no se sabe dónde termina. Y, por supuesto, consultores, analistas, asesores de la economía del dato, yo no lo sabía, datos del Miteco están un 5% del PIB en España, más o menos lo mismo, en la Comisión Europea, es una santa barbaridad. Son 50.000 millones de euros en España y casi 700.000 fuera. Es decir, yo no sé si se hace de la necesidad virtud, en mi caso yo me lo creo, no es eso, pero creo que es que no nos queda otra, pero es que esa otra es muy buena, a pesar de las reticencias y la historia que tenemos, en todo lo contrario, decir, no, esto yo lo mío y no me relaciono con nadie. No, señores, es el momento de cambiar esto.
entre otras cosas por eso que decía Deloitte, ¿no? La sostenibilidad no es posible, y con esto ya termino, sin digitalización. Pero sostenibilidad, que es una palabra, digamos, hasta muy manida, se la asocia al componente medioambiental, que es importantísimo, pero tiene 3 componentes sin los cuales la sostenibilidad no se entiende. Y el primero es la eficiencia productiva. Tú tienes que mantener la cuenta de resultados viva y a final de año y defender las cosas. Por supuesto, usar los recursos y controlar las emisiones como te toque. Y la tercera pata, que en este caso además lo facilita enormemente, es la cuestión social, el componente social, meter a las personas en la ecuación. Tanto los que trabajan en el campo, en la granja, los compañeros veterinarios, los médicos que estáis ahí, el cliente o el paciente. Esto, al final, y engancho con lo del principio, genera esa transparencia, que es la que te dice, oiga, que no es que le digamos que lo estamos haciendo bien, es que, mire, aquí están las evidencias para que usted vea que efectivamente esto es así. Totalmente. Bien, pues queda una última pregunta que es para los 3 y podéis responder en el orden que queráis. Mirando 10 años hacia adelante, ¿qué cambios les gustaría ver que la integración de tecnología, datos y colaboración entre sectores haya logrado en la salud humana, el animal y la medioambiental, ¿no? ¿Qué barreras culturales, institucionales o regulatorias crees que son las más difíciles de superar y cómo la podríamos abordar, ¿no? Ya vienen algunas claves, pero por resumir. Venga, dale. Has empezado tú, así que continúa. Ahora no quiero. ¿Qué ordenado? Mi ordenado. Yo empecé a dedicarme a esto de que los hospitales compartieran datos, como he dicho antes, hace 12 años. Y la cosa ha mejorado muchísimo, muchísimo. Teníamos básicamente 3 barreras. La primera era mental, cultural, sigue todavía, pero está cambiando por todo lo que se ha comentado aquí. La gente empieza a entender que no es ético no usar los datos. El coste silencioso de lo que no investigas por no usar el dato. Eso cada vez hay más conciencia de ello y cada vez está peor visto no aprobar el estudio si no tienes razones para ello. Mientras que antes era, pues no lo apruebo y así seguro que no me pasa nada, ¿no? Hablando de un comité de ética, hablando de una comunidad autónoma, de quien fuera. Ese es un elemento. El otro tenía que ver con la regulación. La regulación no era clara. La regulación decía, por ejemplo, que aunque el dato estuviera anonimizado, necesitabas consentimiento informado de todos los pacientes. Eso ha cambiado. Ahora ya con la Ley Europea de Protección de Datos, incluso antes del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es el que decimos que obliga a compartir, la ley es clara. Habla Europa de esfuerzo desproporcionado. Son millones de datos de pacientes anonimizados y además para un buen fin, con un protocolo de investigación. Entonces, ahí hemos ganado muchísimo en regulación. Y luego había un tercer problema, que era que los datos estaban tecnológicamente o técnicamente en formatos distintos y no se hablaban. Y se está poniendo muchísimo esfuerzo en crear estándares. No están del todo, no están listos, todavía queda por convertir a ese estándar mucha gente, mucho centro de primaria, mucha privada, pero está mucho más cerca. Entonces, el recorrido en los 3 ámbitos ha sido muy favorable, estamos mucho mejor que cuando yo empecé. ¿Qué espero a 10 años? Que el problema esté resuelto completamente, que sea completamente natural el viaje del dato desde el punto de vista cultural, tecnológico y legal. Y creo que no es una utopía. Creo que 10 años, teniendo en cuenta que la progresión es exponencial, no es lineal, no dista mucho de más o menos dónde vamos a estar. Habrá outliers, habrá imperfecciones en el sistema, pero creo que estaremos bastante cerca de tener ese conjunto europeo masivo de datos sanitarios, no sé cuánto de One Health, que nos permita que la IA genere buenos modelos que predigan y que describan la población sanitaria. Bueno, yo no creo que tengamos que esperar 10 años, ni mucho menos, como has dicho, la progresión es infinita y en los 2 últimos años, en los últimos 6 meses, en la última semana, pues oímos noticias de herramientas que van mejorando, uno saca una nueva versión, o sea, otro saca un nuevo modelo, todo va mejor. Pues esperemos que todo siga igual, ¿no? Y que siga creciendo exponencialmente o incluso con otra tasa de incrementos. En mi caso, lo que más me preocupa es que no unemos los esfuerzos a una para obtener los resultados. Existen muchos proyectos y muchas empresas que están haciendo sus investigaciones de forma individualizada y en muchos casos con mucho solape. Entonces, también dar en conocimiento de las investigaciones que se están haciendo, de los pasos que se están realizando para que todos podamos trabajar a la misma
¿no? y obtener unos resultados mucho antes y con muchas mejores precisiones a la hora del modelado de esos datos. Y luego que, como suele ocurrir, la regulación siempre va después de los avances, pues que en este caso no nos pasemos de regular las cosas, ¿no? Y que sigamos dejando un margen para poder seguir investigando y usar esos datos sin pasarnos de tuerca a nivel regulación que nos impida desarrollar lo que necesitemos a futuro. Muchas gracias. Bueno, preguntaba Ignacio, no sé cuánto, mucho, ya te lo digo, porque además es que digo lo que no me preocupa y luego lo que me preocupa. No me preocupa la tecnología ni las comunicaciones, eso va a ir solo. Con el grado de madurez que estamos es cuestión de tiempo y posiblemente sea más rápido. Creo que lo que sí que tenemos que poner más atención, y también hablo, digamos, aquí desde la experiencia personal, en algo que llevamos nada más que un par de años trabajando con ello, o mejor dicho, incorporándolo al resto de la ecuación, sí, la tecnología, el campo, el conocimiento veterinario, la sanidad, la producción, todo este tipo de cuestiones, pero lo encontramos un poco de casualidad, o no, porque estas cosas al final nunca se sabe, y son las ciencias del comportamiento humano. ¿Por qué las personas nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué ese protocolo tan bueno que yo me llevo a una granja donde tienes que hacer tal o cual cosa? ¿Por qué no sé qué recomendación que le das a un paciente luego la hace, la medio hace, no la hace? A veces es porque no te entiende, a veces porque no estás hablando el lenguaje boomer o el lenguaje millennial, a veces porque la persona no habla el idioma local, a veces es porque te percibe como una amenaza o porque el beneficio va para otro. Yo no sabía que en todas las granjas hay una influencer, pues lo hay. Como no te entiendas con el influencer y él te diga, oye, este veterinario ya no la prepara otra vez, tú hazme caso a mí, él es el que toma café todos los días con él, el que le ve en el pueblo. Como no seamos capaces de entender, además hay técnicas que, como digo, estamos ya aplicando, son relativamente sencillas para, digamos, no profesionales de las ciencias del comportamiento, pero sí gente que la tiene que aplicar, entender la capacidad, la oportunidad y la motivación. Si tú quieres, con la pregunta que me decías antes, decir, bueno, es que yo quiero disminuir la metafilaxia, la profilaxia no está autorizada, pero la metafilaxia, pues porque quiero utilizar pues, menos antibióticos aquí, porque mis diarreas, pues destete, lo que sea, tengo que implicar a esa persona que está allí. Y muchas veces no es solo una cuestión de un bonus, un premio, no sé cuántos. Algo que funciona extraordinariamente es el reconocimiento social, que en su grupo, en la granja o en su pueblo donde sea, no, este es el bueno, este es el que lo hace bien, Entonces, meter eso, si somos capaces de meterlo en los diferentes niveles, que sé que tenemos muchos, pero si somos capaces de incorporar a ese tercer pilar de la sostenibilidad a las personas de manera regular, pues creo que esto todavía va a ir, no sé si más deprisa, pero probablemente no solo en lo que es la tecnología como tal, sino en la adopción de las tecnologías, que esa sí que es el concepto que va a marcar la verdadera velocidad de que las cosas funcionen. Muchas gracias, Carlos. Sí. Bueno, pues como un última... No, te iba a decir que Seth Godin, uno de los mayores expertos de marketing del mundo, dice que la innovación llega cuando la vergüenza de no adoptarla es superior a la de adoptarla. La gente cambia en ese momento. Está bien traído eso. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí. Genial. Lo podemos coger como cierre de mesa, sería fantástico. Yo quiero aprovechar, ya que tenemos aquí a tres expertos, y en un minuto, este es el minuto de oro de cierre de la mesa, antes de pasar al debate. Ya hemos visto que hay veces que la IA no tiene buena prensa, ¿no? A veces, bueno, pues por un lado hay artículos que la apoyan, otros que no. Aquí tenéis a nuestro público totalmente entregado y presente para que en un minuto intentéis que conciban de una manera o que mejoren ese concepto que tienen sobre la IA, ¿no? Os pido ese esfuerzo de concreción en un minuto y a ver si somos capaces de poder explicar todo lo que habéis comentado bueno de la IA en vuestro campo en un minuto. ¿Posible? Pues Geoffrey Hinton, el británico que se le conoce como el padrino de la IA y premio Nobel por ello hace 2 años, fue el que implementó, desplegó la IA en Google y ahora se ha retirado a hablar sobre los peligros éticos de la IA y habla de todos los males que nos van a venir con la IA, que son muchos. Pero en una entrevista con el mayor experto de IA y medicina, que es un cardiólogo de San Diego, Topol, le pregunta y le dice, mira, vosotros tenéis suerte, los que os dedicáis a la salud, porque de todo lo que veo, la salud es el campo donde moralmente o éticamente estáis casi a salvo, porque sí, puede estar el típico caso de no asegurar a alguien porque el algoritmo dice que tal, pero es excepcional. La inmensa mayoría de las aplicaciones de la IA sobre la salud humana
y en este caso entiendo que por extensión el resto de la salud, van a ser positivas. Así que a los que trabajáis en esto, por lo menos podéis dormir tranquilos todos los días. Has dicho positiva y es complicado porque tenemos que pensar también en las limitaciones que tiene. China está limitando lo que está proporcionando con IA y es la primera que lo está limitando y no será la única. Hay un temor intrínseco a qué van a producir los modelos, quién va a ser los responsables de esos modelos y para qué se van a utilizar. Si usamos ChatGPT para analizar una historia clínica, ¿quién es el responsable de la respuesta que da ChatGPT? Realmente los que somos los responsables somos aquellos que tomamos esas recomendaciones de la IA para dar una respuesta a los pacientes. Entonces, como punto positivo es que finalmente siempre debería haber una persona humana con conocimientos que analice esos resultados y ponga en conocimiento de los pacientes los resultados que está teniendo. Y que los pacientes, obviamente, no busquen en ChatGPT sus síntomas y sus problemáticas porque eso puede generar muchos problemas. Gracias, Silvia. Pues, ¿por dónde tiramos con esto? Yo hablo, digamos, en un plano más cercano y desde lo que es la aplicación, porque con el resto, la verdad es que te da pues un reparo extraordinario opinar, pero de manera concreta. Hay una cosa que ya está bien y que está funcionando, son las competencias digitales, el Digicomp que definió la Comisión Europea. Bueno, pues aprovechemos eso que ya está. Al final son competencias digitales para la ciudadanía. La inteligencia artificial es una de esas competencias digitales donde que la formación siempre viene bien, sin duda, y que ahora es imprescindible de todas maneras. Incluso además, no solo para los veteranos de mi generación, que hemos tenido clásicamente 3 problemas que ahora no nos viene nada bien, y es que no nos gustan las matemáticas, no nos gusta la tecnología, no nos gustan los idiomas, que es el peor punto de partida cuando uno se tiene que enfrentar a este tipo de cuestiones, pero es que no nos queda más remedio. Entonces yo creo que el esfuerzo que siempre todos los sectores han venido haciendo, pero ahora es imprescindible. Tenemos que hacer aterrizar aquello. Además, yo creo que en el sector nuestro tenemos la ventaja de que se necesita un componente humano quizá más importante para que aquello funcione y que la gente, digamos, lo ponga a funcionar, pero tiene que entenderse bien. Por tanto, si siempre se ha dedicado atención a la formación, y formación de pago apellido, segmentada, si no hacemos formación para cierto grupo social, cierto nivel educativo, cierta actitud cultural o lo que sea, va a ser un fracaso extraordinario. Pero si acertamos, muy probablemente pase porque le hayamos cogido el punto a esa formación bien dirigida y reglada. Y termino. Y la formación basada en datos es fundamental. Es decir, no voy a dar una formación general, sino que voy a dar una formación viendo donde los datos me dicen que la necesito y si esos datos mejoran, demostrarán que esa formación ha sido buena, con lo cual creas un círculo virtuoso. Entonces, creo que eso, ponerle atención a esto, creo que nos va a venir muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, abrimos el debate a los asistentes. Por ahí hay 2 preguntas y por ahí hay otra tercera. Primero a la señora. Buenos días, una mesa muy interesante. Yo, soy inspectora de sanidad, pero también investigadora en salud pública y quería hacer una pregunta a Ignacio Herrera. Cuando ha comentado lo del consentimiento europeo consentimiento informado y la nueva ley europea, no he entendido bien si exime del consentimiento informado de los pacientes cuando hacemos un proyecto de investigación con muestra orgánica, serológica, siempre el participante, el paciente, firma un consentimiento informado. Esas muestras luego pues se congelan cuando terminamos el proyecto. Para su posterior uso, me está diciendo que no hace falta que el paciente incluya en el consentimiento informado esa autorización. ¿Me lo puede aclarar, por favor? Gracias. Gracias por la pregunta. No, es que lo he dicho muy rápido. Para lo que no hace falta consentimiento es para utilizar los datos. Muestras sí, muestras no cambia. Consentimiento para muestras biológicas, intervenciones, ensayos clínicos, eso no cambia. Pero, antiguamente, también para usar los datos de una persona, incluso anonimizados, hacía falta consentimiento. Ya no. Y luego, cuando ha dicho que los datos son anónimos, estamos viendo muchos hackers en informática, ¿no?
¿cómo se asegura que los datos que venden, porque han dicho que se compran y venden, ¿no? Los datos, de eso comen, ¿no?, las empresas que se dedican a ello. ¿Cómo se asegura que realmente no haya posibilidad de robo de estos datos y que el anonimato sea, dijéramos, absoluto, entre comillas? Pero bueno, me puede decir. Esta pregunta la hago también a los tres ponentes, ¿no?, porque tienen que ver con ello. Muchas gracias. En nuestro caso, por ejemplo, cuando son datos genéticos es bastante complicado anonimizarlo porque se puede sacar mucha información de los datos genéticos, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene aún más seguridades que hay que implementar, ¿de acuerdo? En el resto de los datos, cuando los anonimizas, significa es que los segmentas, eliminas pues, la información que puede ser identificadora de las personas y lo almacenas de una forma pues, cifrada, con canales de comunicación seguros, etcétera. Siempre puede haber alguien más listo que nosotros, que esos son los hackers, y pueden acceder a los datos. Pero si ya los almacenamos sin esa información, es un punto de seguridad. ¿De acuerdo? El tema es en datos que ya de por sí te identifican a la propia persona. Ahí ya requiere mucha más seguridad, pues que los permisos para acceder, las contraseñas se guarden de forma segura, que no se dé acceso a personal que no debería tenerlo, de tal forma que tú te tengas que identificar. Hay una trazabilidad de a qué datos has accedido, quién lo ha accedido, cuándo lo ha hecho, para qué lo ha usado. Entonces, no te puedes asegurar 100% de que nadie te va a atacar y va a usar esos datos que vas a almacenar, pero tenemos que llegar a un punto medio. Los queremos usar, tenemos que guardarlos y sacar provecho de ellos. Entonces, le vamos a aplicar todas las seguridades que se puedan desde el inicio, ya cuando los almacenamos, y luego hacemos la trazabilidad de ellos. Me gustaría, añado brevemente como me lo explicaron a mí, porque creo que igual sirve también para que se entienda como una de las cosas buenas, muy buenas, que aportan los espacios de datos, es que tú defines, digamos, el nivel hasta donde vas a trabajar con ellos o compartes. Una cosa son los datos brutos, que a lo mejor tú dices esto solo para cuestiones internas, solo para la empresa, etcétera. Los datos sintéticos o calculados, ¿esto qué es? Lo pongo un ejemplo de lo mío, pero creo que se pueda entender perfectamente. Los datos brutos son las cerdas que cubro y las que paren. Los datos calculados es la tasa de partos, que es el ratio entre lo uno y lo otro. Lo primero es el primer nivel, datos brutos. Lo segundo son datos calculados, que puede decir, pues yo solo comparto los calculados. O un tercer nivel, que es el Power BI o el Excel con el gráfico de esa tasa de partos. Entonces tú decides hasta dónde llegas con eso. Los accesos es otra cuestión, pero digamos, explicar que esa estructuración de los datos es muy importante a la hora de luego poder hacer unas cosas con ellos u otras, anonimizadas, con unos metadatos u otros, como explicaba, etcétera. Es decir, lo bueno es que los ingenieros lo tienen claro, con lo cual a mí me es suficiente y además que se lo puedan demostrar a quien le importa, ¿no? Que al final es lo que... Gracias. Una pregunta cortita y ya si queréis el resto lo dejamos para el café, ¿vale? Porque tenemos que continuar con las mesas, si no nos retrasamos mucho. Buenos días. Mi pregunta es también sobre todo para Ignacio Hernández. La verdad que me queda muy asustado, seguramente no he sido el único. Yo llevo bastantes años trabajando en biomedicina y utilizando datos clínicos. Ahora mismo tenemos una colaboración con un hospital en Francia. Los datos están anonimizados, pero aún así nos obligan a incluirnos en un registro de protección de datos. A ver, yo no tengo miedo de la IA, ni tuve miedo de la informática, ni de la ingeniería genética. Yo creo que el problema es cómo se utilizan las herramientas. Y sobre todo yo creo que el problema es el negocio. Y a lo que yo tengo miedo es al negocio. Y de hecho la experiencia demuestra, y más que estamos en un congreso de One Health, que el negocio a menudo o casi siempre se opone a la salud de los ecosistemas. Entonces, obtener datos de un paciente y utilizarlos gratuitamente, sin negocio, me parece totalmente falto de ética. Utilizar los datos de una persona sin su consentimiento informado, eso ya para empezar. Los investigadores siempre hemos compartido datos. Obviamente necesitas un colaborador en un hospital. Es verdad que es complicado. Todo en investigación es complicado y nos lo hacen complicado, muchísima burocracia. Pero a mí lo que me da más miedo de todo es decir, datos anonimizados de manera colaborativa, gratuita, digamos, por el interés de la ciencia, me parece correcto. Ahora,
Cuando habláis de vender datos clínicos de pacientes encima sin un consentimiento informado, ya básicamente me entra pánico. O sea, el negocio es muy peligroso y sabemos que el negocio lleva abuso. Entonces, yo lo que quería preguntarte, para terminar haciendo la pregunta, es si hay negocio detrás de los datos y los hospitales se les permite vender datos de los pacientes. Espero que el beneficio también recaiga en los pacientes, en las personas que son los propietarios de los datos. Los propietarios de los datos no son los hospitales, son las personas. Entonces, cuando tú pides consentimiento informado al paciente, si vas a vender sus datos, supongo que le darás 100 euros, 200 euros por su consentimiento informado. Gracias. Gracias a ti. Sí, precisamente la ley lo que intenta es poner orden en eso, porque clásicamente, siendo el dato del paciente, se lo apropiaba el hospital. Y era el hospital el que lo usaba para su beneficio, el que fuera, académico o del tipo que fuera, y no lo compartía con el resto de la sociedad. Entonces, lo que intenta hacer la ley es no efectivamente pagarle 100 euros al paciente por el dato, porque igual que no se paga a alguien por donar un órgano, no se mercantiliza esa situación, pero sí intentar que al menos el dato no pertenezca, porque ¿por qué tiene que ser así?, al hospital en concreto donde ha sido atendido el paciente, sino que toda la sociedad europea se pueda beneficiar de ello. De tal manera que lo que hace el Espacio Europeo de Datos es habilitar el intercambio y que un tercero, el que sea, puede ser una empresa, puede ser una farmacéutica, pero también puede ser una organización académica o un investigador, incluso del propio centro, cualquier persona que quiera hacer investigaciones con los datos pueda tenerlos a disposición. ¿Qué ocurre? Que el dato que tienes que tener preparado para que alguien pueda accederlo tiene un coste de preparación. Entonces, de manera intencionada y simplista, cuando yo digo se vende el dato, en realidad estoy cometiendo una incorrección, porque lo que se vende no es el dato es gratis. Lo que se vende es el servicio de preparar el dato. El ejemplo típico es el trasplante. El trasplante no tiene un precio. Cuando yo dono un órgano o yo recibo un órgano, ahí no hay transacción. Sin embargo, hay mucha gente con intercambios económicos en torno al trasplante. El que conserva el órgano en frío, el que hace la guardia de trasplante, el cirujano que opera. Mucha gente mueve valor económico en torno al trasplante, aunque en sí el hecho de trasplantar no tiene ni precio ni coste para el que lo recibe, ¿no? ¿Perdón? No se vende, sino que se generan servicios económicos en torno al hecho de trasplantar. Está el dato es exactamente igual. Está prohibido vender órganos y no se cobra, que yo sepa, por trasplantar. Claro, cobra el anestesista, cobra el cirujano. Cobra sí, pero el hospital no cobra al otro hospital por el órgano o por el trasplante. Aquí el equivalente, digamos, al equipo que hace el trasplante es el equipo que prepara el dato, el equipo informático que prepara el dato, que es el que recibe el pago por la preparación de ese dato, que es en realidad donde se produce el valor económico. Eso en cuanto a la economía. Y en cuanto al consentimiento, esto ha sido muy debatido y lo que se hizo fue encuestas a los europeos. Se le preguntó a la gente, si el dato está anonimizado, ¿usted está dispuesto a que se comparta? Y los resultados fueron pues arrolladores, ¿no? 90 y Pero tanto se les por pide ciento. permiso, se les pide permiso. ¿Está usted de acuerdo que se comparta? Se les pide permiso, por favor. Lo que se hace es un opt-out. Si tú quieres no compartirlo, puedes activamente salirte del sistema. Pero es como los trasplantes con los nórdicos. Si no dices nada, el órgano por defecto se da para donación. Mientras que si te quieres salir, puedes salirte. Con el dato sanitario se hace exactamente lo mismo. Vale, pero es una autorización de todas formas. Aunque sea por defecto, es una autorización del paciente. Puedes por defecto salirte del sistema que dona el dato. Muy brevemente. Yo creo que al final la discusión está en la anonimización o no, y lo que permiten estos espacios de datos y las tecnologías asociadas es que puedas asegurar que lo anonimizas para la paz espiritual y legal de todo el mundo. Una vez que eso está así, el plano de discusión cambia, es lo que dice, bueno, si está anónimo y se genera un beneficio, digamos, para el ecosistema, para todas las partes que se han explicado, etcétera.
Le pedía yo permiso a Carolina por poner un ejemplo que también me sirvió a mí para entenderlo y que espero que a ustedes les sirva para entender esta cuestión. En un congreso que hubo en Madrid hace 3 meses de espacios de datos, europeo, global, etc. En este caso, como los espacios de datos son para todos, el ejemplo que puso es de automoción, que está muy bien porque todos como tenemos coche. Bueno, el señor que lo estaba explicando dice, a ver, ¿cuántos de ustedes conducen un coche regularmente? Todo el mundo levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes conducen un coche conectado? Pues una parte de la gente que conectó. ¿Cuántos de ustedes reciben algo por los datos de su coche conectado? Ni Blas. Dijo que era un negocio en Europa de 75.000 millones de euros para aseguradoras, etcétera, y de 400.000 millones de euros a nivel global. ¿Qué es lo que se está pretendiendo y se va a hacer con la ley del dato? Un retorno de entre... Él dijo lo que él dijo, no me, repito esta cuestión, entre 350 y 400 euros para el usuario que decida compartir solo los datos de lunes a viernes, los datos de fin de semana, los datos de cómo freno o no freno, los datos de cuándo la revisión, y yo marco lo que quiero compartir. Y tengo, porque este modelo de espacio de datos lo que hace es redistribuir ese valor para que te toque algo que no te tocaba, porque se perdía en otros sitios porque no pasaban cosas. Entonces, con relación con su pregunta, la raya que marca, yo creo la diferencia es la anonimización, y esto lo que hace es generar que las cosas se muevan en el ámbito médico, en el ámbito de transportes, en el ámbito agroalimentario, de una salud o de lo que sea. Eso de primeras entre cada espacio, y luego que se comuniquen unos con otros en la segunda fase. Yo en la Comisión Europea había oído un ejemplo parecido al que citas, que era el de los semáforos, ¿no? Si yo me pongo en la calle a contar la gente que pasa para instalar un semáforo, yo estoy usando datos de la gente que pasa por ahí sin su consentimiento. Pero como es anonimizado, a nadie le parece mal, porque el fin es instalar un semáforo o no instalarlo. Esto es lo mismo. Yo me pongo en un lugar a contar cuántos diabéticos pasan, y el fin es conocer mejor la diabetes, sin consentimiento porque está anonimizado. Esto es más o menos la tesis de la Comisión Europea cuando habla de esfuerzo desproporcionado, y dice Federico de Montalvo, el presidente de los comités de bioética de España y profesor de la Universidad de Comillas, no es ético no usar el dato sanitario de los ciudadanos, aunque sea sin consentimiento, siempre que sea anonimizado. Con esta frase, perdón, es que no puedo, disculpa, voy a dar las gracias a los ponentes porque nos hemos alargado la mesa, muy interesante, pero esto lo podemos, cuando toque el café, que todavía no es, podéis continuar a abordarlos y lo siento muchísimo, pero es que ya vamos con retraso. Gracias Ignacio, gracias Silvia, muchas gracias Carlos.